Bienvenidos a la iglesia de la nube.com. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy quiero hablar del tema de el arrepentimiento. El arrepentimiento. Hay mucha confusión entre muchos hoy en día de qué es el arrepentimiento. Hay algunos que prediquen una cosa y otros prediquen otra cosa. Y por esto había mucha confusión sobre el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué es el arrepentimiento? Quiero empezar y leer Isaías 28:10. Isaías 28 y versículo 10. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poco allí, otro poco allá. La Biblia dice, línea tras línea. La Biblia es como una línea. No sé si has visto a aquellos que quieren caminar en una cosa así, ¿verdad? ¿Cómo se llama no un lazo, pero es algo de metal, como un alambre grande. Y ellos tienen esta cosa y ellos quieren caminar así sobre el alambre grande. Si ellos miran a un lado, caen a este lado. Si miran a otro lado, caen. Hay que fijar dónde está la línea. Y ellos sigan al alambre para que no se caigan. Y usualmente están muy altos, ¿verdad? La Biblia es así. Debemos quedarnos con ojos en la Biblia. Y debemos leer la Biblia y no mirar a un lado al otro. Porque algunos cuando no leen la Biblia caen a un lado en el legalismo. Otros que no leen la Biblia caen a otro lado en el liberalismo. Son liberales. Pero nosotros debemos estar siempre en medio. Si seguimos la Biblia, no queremos caer a un lado o otro lado. Es así, cuando uno lee la Biblia, entiende de la Biblia la verdad. Pero si no mira la Biblia, escucha lo que dicen otros, ay, ¿qué enseñan ellos? Caen a un lado. ¿O qué enseñan aquellos? Cae a otro lado. No, yo quiero quedarme encima de la línea, caminando, mirando a la línea. Entonces, en cuanto al arrepentimiento, tenemos un lado que dice que arrepentimiento significa hay que cesar de pecar. Ellos dicen que esta palabra, arrepentimiento, significa cesar de pecar. Así es que enseña la Biblia. Otro lado dice, y he escuchado de mis propios ojos, un predicador famoso que enseñó así, nadie debe predicar el arrepentimiento, porque es confusión, hay confusión en enseñar qué es el arrepentimiento. Un predicador famoso jactó que él tenía la iglesia más grande en los Estados Unidos. Dijo, oiga estas palabras, dijo aquel, el arrepentimiento es el enemigo del evangelio, dijo él. Ve entonces, a un lado tenemos gente que dice arrepentimiento es el enemigo del evangelio y no debe ser predicado. No debe ser predicado, según aquel. Y al otro lado predican, no, significa cesar de pecar. Si es la verdad, el arrepentimiento entonces es una obra. ¿Y somos salvos por obras? Pues no. Entonces, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Como te expliqué, ¿verdad? Hay mucha confusión. Y hay gente a un lado que dicen es el enemigo del evangelio, no debemos predicar nunca, jamás, ni menciona el evangelio, ni menciona el arrepentimiento. El otro lado dice, no, hay que arrepentir antes de creer en Cristo. Y arrepentir, según aquellos, es obras, no pecar. Pero ¿qué es la verdad? ¿Qué enseña la Biblia? Cuando hablamos de una palabra en la Biblia, debemos saber qué significa esta palabra. ¿Qué es la significación de una palabra? La Biblia explica qué significa. Y la palabra arrepentimiento
tiene dos significaciones. Número uno significa cambiar. O girar de una dirección a otra dirección. La otra definición de arrepentimiento es sentir mal. Y cuando leímos la Biblia debemos recordar, solo hay dos definiciones de esta palabra y de cuál de estas dos se usa en la Biblia. A veces usa solo uno y no el otro. A veces significa los dos. Entonces no debemos escuchar a lo que dicen los hombres, debemos escuchar a lo que dice la palabra misma de Dios. Vamos a dar algunos ejemplos. Génesis 6:6, y le voy a dar un poco de testimonio. Antes de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, yo leí los folletos de Chick. Desde la edad de 13 hasta 18, leí cada noche los folletos de Chick. Hice la oración al fin, pensando, quiero ser salvo. Pero dijo ahí, hay que arrepentir. Y yo pensé en mi mente que arrepentir significa cesar de pecar. Entonces toda mi vida, desde 13 a 18, anduve sin fumar, sin fornicar, sin adulterar, sin hacer malas cosas, sin hablar mal y maldiciones. No, yo maldiciendo tampoco. Yo no quería hacer esto porque yo pensé, tengo que hacer obras para ser salvo. Es porque yo no entendí qué significa arrepentimiento. Yo pensé que significaba cesar de pecar. Y yo pensé que uno tiene que cesar de pecar antes que puede creer. Entonces estuve perdido, sin salvación, porque pensando, por obras tengo que hacer algo antes que puedo aceptar al Señor. Hasta la edad de 18 años, cuando mi padre vino y me enseñó el Evangelio de Jesucristo. Y ahí fijé, es por gracia somos salvos, no por obras. Porque si es por obras, pues no es por gracia, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Entonces, alguien no me explicó qué significa la palabra arrepentimiento. Por esto quedé perdido, pensando, tengo que cesar de pecar antes de aceptar a Cristo. Y con toda mi fuerza yo quería vivir santo. Pero es imposible vivir sin pecar. Antes de ser salvos somos pecadores. Después de ser salvos somos pecadores. Solamente pecadores perdonados. Amén. Pablo dijo, las cosas que no quiero, estos hago. Y las cosas que no quiero hacer, y dice que, miserable hombre de mí. Entonces Pablo dijo, confesó, mire, soy pecador. La cosa es, queremos vivir santo, pero no debemos confiar en nuestras obras. No sé si me entiendes, pero antes de terminar te vas a aceptar la enseñanza, te vas a entender bien qué es el arrepentimiento. Génesis 6:6 dice, y arrepentióse el Señor de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. La primera vez que leímos en la Biblia del arrepentimiento es en el contexto del Señor. El Señor se arrepintió. Entonces, ¿cuál de estos dos está hablando? El Señor se arrepintió de haber hecho el hombre. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice que eran los hombres malos y toda imaginación de los pensamientos de aquellos era mala todos los días, dice. Entonces, ¿cuál de esto es? ¿El Señor se arrepintió? ¿Él cambió? No. En la Biblia dice que Dios no puede cambiar. Es el mismo hoy, ayer y mañana. No, Él sintió mal. Dios sintió mal de haber hecho los hombres, porque los hombres eran pecaminosos. Entonces miramos, mientras que leímos la Biblia, que el arrepentimiento es algo y tiene dos significaciones. Y a veces leímos la Biblia, uno aplica y el otro no. O esto aplica y el otro no. Y muchas veces la Biblia habla de Cristo o de Dios, el Señor, que Él arrepintió.
Interesante. Vamos a Éxodo 32. Quiero darle muchos versículos. Éxodo 32, 14. Éxodo, perdón. Ando en Génesis. Éxodo 32, 14. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer al pueblo. ¿Sintió mal el Señor? No, el pueblo hizo mal y Dios quería juzgar. Pero ellos arrepintieron. Entonces el Señor cambió su mente. Él quería castigar, pero se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Giró su dirección de hacer algo, no lo voy a hacer porque tú arrepentiste. Entonces, ¿qué es? El Señor cambió su mente. Vamos a Jueces. Solo ejemplos quiero dar, ¿verdad? De la palabra arrepentimiento en la Biblia. Jueces 2:18. Jueces 2:18. Y cuando el Señor les suscitaba jueces, el Señor era con el juez y librábalos de manos de los enemigos todo el tiempo de aquello juez, porque el Señor se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los imprimían y afligían. Aquí la gente de Dios, Israel, fueron, ¿cómo es la palabra? Fueron perseguidos y por sus gemidos Dios se arrepintió. Dios sintió mal porque miró a su pueblo sufriendo. Mire, hay muchos versículos más. Vamos a Amos. No quiero leer todos, ¿verdad? Pero la Biblia habla mucho de arrepentimiento. Amos. El libro de Amos. Amos. El capítulo 7, versículo 3. Arrepintióse el Señor de esto. No será, dijo el Señor. 6. Arrepintióse el Señor de esto. No será esto tampoco, dijo el Señor Dios. Dios cambió su mente. Cambió su mente. Jeremías 8:6. Jeremías 8:6. Y en Jeremías 8:6 leímos: escuché y oí, no hablan derecho, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Entonces aquí estamos leyendo, arrepentir de su mal, de su maldad. Dios está hablando a los hombres que ellos deben arrepentir de su mal. ¿Deben qué? Deben girar o cambiar de ser mal a andar bien. Entonces, debemos leer la Biblia y pensar, aquí está la palabra arrepentir. ¿De cuál de los dos habla? ¿Aplica los dos o solo uno? A veces los dos aplica, a veces no. Dios no pudo cambiar porque Dios no es pecador. Entonces en Génesis 6:6, Dios sintió mal por haber hecho los hombres. Mateo 11. Mateo capítulo 11, versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hay mucho a que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Y en capítulo 12, versículo 41, dice así: los varones de Nínive se levantaron en juicio contra esta generación y la condenaron, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí un mayor que Jonás está en este lugar. Wow. Mire, si hubieran que arrepentidos. En aquel que leímos primero en Mateo 11, en cenizas. ¿Qué es esto? En el Antiguo Testamento, cuando pecaron, la gente se sentaron en cenizas y echaban cenizas encima de su cabeza
para mostrar que sí sentían mal. Y si hubieran cambiado su dirección de andar mal a andar bien en los ojos de Dios. Entonces se aplica los dos entre estos versículos que acabamos de leer. Revelación o Apocalipsis 9. Revelación o Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro, o de plata, o de latón, o de piedra, o de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ni tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces no cambiaron su dirección. No cambió de andar mal, haciendo malas cosas, a hacer bien. Por esto Dios los castigó. En Revelación o Apocalipsis 16, versículo 9. Blasfemaron a Dios del cielo por causa de sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. 9. Y no se arrepintieron de darle gloria. Entonces no cambiaron de andar mal a hacer bien. El número 1. Entonces cuando leemos la Biblia, el contexto manda cuál es la definición de arrepentimiento. En algunos contextos es un cambio. Deben cambiar de andar mal a cambiar a hacer bien. En otro el contexto no cabe. Según el contexto es sentir mal por lo que ellos ya hubieran hecho. Entonces la palabra arrepentimiento tiene dos significaciones. Pero a la gente que no leen la Biblia quieren cambiar la definición o la significación de la palabra. Algunos dicen no debe predicar este arrepentimiento porque hace confusión. Y otros dicen tú tienes que predicarlo tan duro que es una obra que tienes que hacer. Pero no somos salvos por obras. Entonces Dios se arrepintió en el sentido que Él sentía mal. Y cambió su mente por haber hecho a los hombres. Pero Dios nunca tenía que cesar de pecar. Porque Dios nunca pecó. Los hombres sí pueden pecar y sí pecan. Y los hombres deben sentir mal por sus pecados. Y deben cambiar sus mentes, girar de pecar a vivir santo. Arrepentirse es cambiar de una cosa a otra cosa. El arrepentimiento de Dios y el arrepentimiento de los hombres son diferentes. Vamos a 1 de Samuel, algo que vi el otro día mientras que estuve leyendo la Biblia. En el Antiguo Testamento a veces habla de Jesucristo antes que vino. Y aquellos en el Antiguo Testamento no sabían que hablaba de Jesucristo. Pero nosotros, mirando hacia atrás, podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento. 1 de Samuel 15, 29. Miramos a Jesucristo. Y allí dice, y también el vencedor de Israel. Ve que está con B mayúscula. No mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Oiga bien, dice que Él no mentirá ni arrepentirá. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo no debe cambiar porque Jesucristo nunca pecó. Entonces, ¿cómo puede arrepentir Jesucristo de sus pecados si Él nunca había cometido el pecado? Bueno, pero hay un versículo en que dice Jesús lloró. Bueno, Él sintió mal porque su amigo Lázaro murió. Entonces ve que Cristo Jesús no pecó. A veces arrepentimiento está hablando de pecado. Pero hay otras veces en que no, está hablando de uno que no puede pecar. Dios no pudo pecar, no puede pecar. Entonces en Dios no puede arrepentir. En el sentido que Dios no puede cambiar. Pero Dios sí puede arrepentir en el sentido que Dios puede sentir mal mirando a los pecados de otros. ¿Me entiendes? Por esto es importante entender el arrepentimiento. Pero hay algunos que dogmáticamente dicen arrepentir significa cesar de pecar. Entonces Dios pecó. ¿Ah?
Dios es un pecador, según ellos, porque hay muchos versículos que que nos dice que que el Señor, que Dios arrepintió. Debemos leer la Biblia para saber qué es el arrepentimiento. Ezequiel. No debemos ser confundidos. Dios no es el autor de confusión. Entonces, el contexto manda qué significa la palabra arrepentimiento. ¿Habla de sentir mal? ¿O habla de hacer un cambio? ¿O girar de una dirección a otra dirección? Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. La Biblia King James dice: arrepentíos vosotros. Cambiar de qué? Cambiar de ídolos a Dios. Es un cambio. Ídolos a Dios. A 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor Dios: convertíos, o como dice la King James, arrepentíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Entonces, cambiar de sus iniquidades, de andar bien. Antes vivir mal, pecar, hasta vivir santo y andar bien. Ve cómo está el contexto, manda la significación. Actos o Hechos 8:22. Actos o Hechos 8:22, que dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te será perdonado este pensamiento de tu corazón. Arrepentir de tu maldad. Cambiar de su maldad, de andar mal, a andar bien. También sentir mal. Quizás los dos apliquen aquí. O quizás solo uno, ¿verdad? Pero uno tiene que leer el contexto para entender cuál de las dos definiciones se aplican a la palabra. Con esto vamos a ver quién predicó en la Biblia el arrepentimiento. No debemos estar en este lado en dogmáticamente decir: cada vez que mira el arrepentimiento es cesar de pecar. No, porque la Biblia dice que Dios arrepintió y Dios no pecó. Ni debemos estar en este lado en decir: no, es confusión hablar de arrepentir. Nunca debemos predicar arrepentimiento. Sí debemos predicar arrepentimiento porque está en la Biblia. Y ya vamos a ver que todos predicaron el arrepentimiento. Tenemos a Juan, que predicó el arrepentimiento. Después Jesús, después sus discípulos, después la cruz, Cristo murió. Después tenemos, vamos a ver, quiero hacerlo bien. Después, en este tiempo, vamos a ver, ¿quién predicó el arrepentimiento? Mateo 3:1. Mateo 3:1. En Mateo capítulo 13, versículo 1, leímos de Juan Bautista. Y Juan Bautista predicó lo siguiente en Mateo 3:1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. Entonces Juan predicó arrepentir. ¿A quién está predicando? A judíos. En aquel tiempo, los judíos habían caído en la apostasía. Y había mucha apostasía antes que vino el Señor. Porque los líderes de los judíos eran hipócritas. Cristo, cuando vino, predicó: hipócritas. Y por esto muchos judíos han apartado del templo, porque miraban en el templo, hacen malas cosas. Entonces Juan Bautista vino y dice: arrepiéntate. ¿De qué? Pues de cambiar a Cristo, girar de andar en pecado a venir a Jesucristo.
Es la primera definición o significación. Vino también Jesús en Mateo 17, perdón. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Cristo en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. Entonces Jesús vino y empezó a predicar: arrepentíos. ¿Cuál estaba diciendo? ¿Deben sentir mal? ¿Sentir mal de qué? No, estaba diciendo: hay que cambiar, hay que girar a mí. Hay que venir a Dios. Es la primera significación. En Marcos 1:14 está predicando el Señor Jesucristo aún más. Marcos 1:14, el Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra dijo: más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. También en Lucas 13. Lucas 13:3, perdón. Lucas 13:3. Yo os digo, Señor Jesucristo dice, yo os digo que no, antes si no os arrepentiereis, todos pereceréis igualmente. La misma cosa dice en versículo 5. Yo os digo que no, antes si no os arrepentiereis, todos pereceréis igualmente. Jesucristo predicó arrepentimiento. Ahora, seguimos leyendo en Marcos capítulo 6. En Marcos 6, Jesucristo escogió sus 12 discípulos. Él empezó a enviarlos a predicar. En versículo 12 miramos que ellos salieron y que predicaban. Y salidos ellos, los discípulos de Cristo, predicaban que se arrepintiesen los hombres. Que se arrepintiesen los hombres. Entonces aquí están los discípulos de Jesús. ¿Y qué predicaron? ¿Qué predicó Juan, Jesús y sus discípulos? Todos predicaban: arrepentíos. Arrepentíos. ¿Y cuál significación? Esto: cambiar sus caminos. Hace una girada, se llama, ¿verdad? Girar a Dios. Cambiar a Dios. Después miramos a Pedro. Y vino Pedro después que Cristo murió. Y él empezó a predicar: arrepentíos. Pero ¿sabes qué? La significación es un poco diferente. Porque aquí habían matado a su Mesías. Después vino Pedro, después en el día de Pentecostés, y empezó a predicar. Y mientras que él predicó a judíos, los judíos fijaron: oh no, es verdad, nosotros hemos matado a nuestro Mesías. ¿Qué debemos hacer? Y él dijo: arrepentíos. Jesucristo él es el Mesías de los judíos. Él murió, fue sepultado, resucitó, empezó a predicar. Pedro en Actos 2:38. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ve entonces, Pedro predicó: arrepentir. Arrepentíos, dijo. ¿A quién dijo? A los judíos. ¿Y qué significaba? Deben sentir mal por haber matado a su Mesías. ¿Ve cómo cambió el sentido? O también cambiar de rechazar a Cristo a aceptar a Cristo. Está bien. Pero ve que esto no aplica aquí, ¿no? Sentir mal. ¿Para qué? ¿Para sus pecados? Pues quizás. Pero más aplica hacia una girada a el Mesías que viene. Ahora, sentir mal por haber matado a su Mesías. Ahora, después de Pedro, y Pedro predicó mucho de arrepentir. Por ejemplo, Actos o Hechos 5:31. Dice:
para dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. En Actos o Hechos 8, 20 y 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Entonces Pedro sí predicó de arrepentir. Ahora, después vino uno que se llamaba Pablo. Y Pablo es nuestro apóstol, según Romanos 11:13. Y mientras que leímos el libro de Actos, fijamos que el libro de Actos es un cambio de judíos hacia gentiles. Y miramos que cambia un poco la predicación. Pero aún Pablo predicó, debes arrepentir. Vamos a ver esto. Actos 17:30. Y miramos algo interesante, que casi cada vez que predica Pablo del arrepentimiento, el contexto es de ídolos. Ídolos. A ver si me puedes entender. Todo esto se predicó a judíos. Aquí empieza a predicar a gentiles. Aquí cuando predicaban arrepentir, estaban hablando, deben hacer un cambio de su vida y prepárase porque vendrá su Mesías. Ya murió el Mesías y cuando él predicó arrepentir, predicó debes sentir mal por haber matado su Mesías. Ve cómo el mensaje de arrepentimiento era un poco diferente. Y el contexto, por lo menos, mejor decirlo así, en el contexto del arrepentimiento, el contexto muestra que es otra significación. A ver si me puede entender. Vamos a ver lo que dijo Pablo. Actos 17:30. Cuando Pablo predicó de arrepentir, usualmente en el contexto de haber seguido a los ídolos, porque él predicó más a gentiles. Actos 17:30. Y disimulaban Dios los tiempos de esta ignorancia, mas ahora manda a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan. ¿De qué? Versículo 29. De haber hecho ídolos de oro, o de plata, o de piedra, de escultura, de artificio, así. Vamos a Actos o Hechos 26:20. 26:20. Antes prediqué primeramente a los de Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Oye, a los gentiles. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, predicando arrepentimiento, dice Pablo, a los gentiles que se arrepientan. Actos o Hechos 11:18. 11:18 dice así. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, habla mucho Pablo del arrepentimiento. ¿Qué hacemos con aquellos que dice significa cesar de pecar? No, porque uno es un pecador siempre. La salvación, según Pablo, es creer. Y vamos a ver que hoy en día el arrepentimiento es salvación. Porque cuando uno acepta al Señor, ya se cambió su dirección del infierno al cielo. Pero predicó mucho el apóstol Pablo del arrepentimiento. Pues es difícil hablar en español. Vamos a Actos o Hechos, capítulo 20. Capítulo 20. Actos o Hechos 20, versículo 20. El apóstol Pablo, otra vez. Y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, 20. Como nada que os fuese útil me ha retraído de anunciaros, enseñando públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y también a los griegos el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Cambiar de ídolos a Dios. ¿Dónde está aquí el sentir mal? El arrepentimiento en el contexto de este versículo era un cambio que deberían hacer. Sentir mal no está. Entonces uno tiene que entender cuando lea la Biblia y mira arrepentimiento.
pensar en su mente, hay dos definiciones. ¿Cuál de los dos aplica aquí? A veces aplica bien el primero, otras veces el segundo. Aquí, número 2, deberían arrepentir, sentir mal por haber matado a su Mesías. Aquí, número 1, aplica bien, deberían cambiar hacia Dios, el Mesías. Aquí, cambiar de ídolos a Dios. Miramos más. Segundo de Corintios 7:10. Es un versículo muy importante. Segundo de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios obra arrepentimiento para salvación, de la cual nadie se arrepiente. Mas la tristeza del mundo obra la muerte. ¿Ve cómo dice? La tristeza, aquí está la tristeza, sentir mal. La tristeza obra arrepentimiento para salvación. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio para o a salvación. Para nadie que se arrepiente, ¿verdad? Hoy en día el arrepentimiento es la salvación. Porque la salvación hoy en día es un cambio. Cuando estamos salvos, hagamos un cambio de tinieblas, a ver, ¿cómo lo escribe? De oscuridad mejor, oscuridad a luz. Cuando estamos salvos de perdido a salvo. Es un cambio de ídolos a Dios verdadero. Cuando estamos salvos, hay un cambio. El arrepentimiento bíblico de hoy, bajo Pablo, es en verdad salvación. Arrepentimiento en el día de él era cambiar de ídolos. Vamos a algunos versículos más. Primero de Tesalonicenses 1:9. Y voy a poner todo junto para que puedas entender. Espero que me puedas entender. En 1 de Tesalonicenses 1:9, mire lo que dice el apóstol Pablo. Oiga bien, Tesalonicenses está hablando a gentiles que han recibido al Señor. Y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros qué manera de entrada tuvimos a vosotros y cómo fuisteis convertidos de los ídolos a Dios. De ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero. Cuando Pablo andaba predicando arrepentíos, 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 usualmente estaba en el contexto de gentiles. Y en el contexto de gentiles era cambiar de seguir ídolos a servir a Dios. ¿Ve cómo diferente es este arrepentimiento de aquel arrepentimiento? Ellos deberían arrepentir para servir a su Mesías. Pero mataron a su Mesías y predicó Pedro, arrepentíos. ¿De qué? De haber matado, sentir mal que ellos mataron a su Mesías. Y hoy nosotros debemos arrepentir. Pero arrepentimos el momento que creímos. Porque nosotros cuando creímos de hacer perdido, somos salvos. Hay un cambio. Cambiamos de ídolos a Dios. Vamos a Actos o Hechos 14. Actos o Hechos 14, 15. 14, 15. Otra vez hablando con el apóstol Pablo. 14:15 dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros hombres somos de iguales pasiones que vosotros, y os predicamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo cuanto hay en ellos. Entonces, predicamos que os convertáis o os arrepintáis, como dice en inglés, de vanidades a salvación. Las vanidades son ¿qué? Los ídolos a Dios. Un cambio de servir a un Dios falso a aceptar el Dios vivo. Hoy, arrepentir es cambiar de cualquier cosa en que estás confiando en vez del Evangelio. Vamos a Romanos 10:3.
Romanos 10:3. Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice, ¿por qué ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios? Arrepentir, o sea, ser salvo, es cambiar de confiar en tu justicia a confiar en la justicia de Cristo. Cuando Pablo predicó, hay que arrepentir, estaba diciendo, no confías en sí mismo, en sus vanidades, en sus ídolos. Hay que confiar en Cristo, en el Evangelio. Otro versículo, vamos a Actos o Hechos 26. Actos o Hechos 26:15. Y dice, ¿listo? Dice 26:15. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien te persigues. Aquí está dando su testimonio de cómo fue salvo el apóstol Pablo. Y lo que Dios dijo a él en aquella vez, en aquel tiempo. Y el versículo 16, Dios dice a él, mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para abrir tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Entonces, ¿para cambiar de qué? Tinieblas a luz. O sea, oscuridad. Tinieblas. Tinieblas a luz. Así es la salvación. ¿Qué es arrepentir hoy en día bajo el ministerio de Pablo? Cuando Pablo dice hay que arrepentir, usualmente en el contexto está hablando a gentiles. Debes cambiar de ídolos falsos a Dios verdadero. Hay que cambiar de confiar en su propia justicia, en sus propias obras, a confiar en la obra terminada de Cristo. O obra cumplida, podemos decir. Completa. Obra terminada, le voy a decir. Y cuando uno confía en Cristo como su Salvador, había arrepentido porque ha cambiado de ir al infierno, ahora ir al cielo. La salvación hoy en día es el arrepentimiento, porque es un cambio de esto a esto. Espero que me puedas entender. Segundo de Pedro 3:9. Segundo de Pedro 3:9. Hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos que quieren batallar. Y un lado dice, no, arrepentir es tal cosa. Y otro dice, no, arrepentir no es necesario para ser salvo. No debes predicar el arrepentimiento. Aquí son aquellos. Dicen, arrepentimiento es un enemigo del Evangelio. ¿Cómo? Arrepentir es ser salvo. Porque cuando uno está salvo, ha cambiado de ídolos a Dios. Ha cambiado de vanidades a Dios. De tu justicia a la justicia de Cristo. De ir al infierno e ir al cielo. De tinieblas a luz. Entonces, ¿por qué predican así? Ellos no saben lo que dicen. Pero al otro lado hay gente que dice, tú tienes que predicar arrepentir. Y cuando prediques hay que arrepentir. Debes explicar arrepentir significa obrar. Cesar de obrar. Y según ellos entonces, la salvación es por lo que tú haces, tus obras. Cuando la salvación, según la palabra de Dios, es por medio de confiar en lo que Cristo hizo, la obra de Cristo. Segundo de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué significa? Que todos vienen a salvación. Cuando arrepientan, ya son salvos. ¿Y cómo somos salvos? El Evangelio. Primero de Corintios 15, 1-4 nos explica cómo ser salvo hoy en día. Y es solamente por medio del Evangelio que somos salvos. El Evangelio
Y sabe que la palabra arrepentimiento no se encuentra en el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando uno acepta el Evangelio ya está salvo. Y cuando uno está salvo ha cambiado, ha arrepentido, cambiado de ser perdido a ser salvo. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice: Empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Somos salvos por el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado, pero gracias a Dios resucitó al tercer día según las Escrituras. Es todo lo que Él hizo. No es por lo que nosotros hagamos. No. Pero así enseñan aquellos. Tú tienes que hacer algo antes de aceptar a Cristo. No. Si quieres ser salvo, tú tienes que aceptar a Cristo. Y cuando aceptas a Cristo, has cambiado. Entonces has arrepentido. Si debes sentir mal por haber matado a Cristo, está bien. Si quieres Cristo más que vuestros pecados. Pero la salvación es por medio del Evangelio. Entonces la pregunta es: ¿has aceptado a Cristo por medio de creer en el Evangelio? Quizás estás mirando este video y ya eres un cristiano, gracias a Dios. Te pido predicar bien el mensaje de arrepentimiento. No estás en este lado en que uno dice no debemos predicar el arrepentimiento. Ni debemos al otro extremo en que digamos no, es una obra que uno tiene que hacer antes que pueda ser salvo. Tú tienes que venir a Cristo en tus pecados para que Él te perdona. No puedes echar fuera sus pecados primero que vengas a Cristo. Él quiere salvarte como eres. Pero como te expliqué en mi testimonio, yo pensé, pero tengo que cesar de pecar antes que Dios me pueda aceptar. Ve cómo mal explicaron el arrepentimiento, y por esto yo me quedé perdido por años. Porque nadie me explicó el Evangelio bien. La salvación es por medio del Evangelio. Así es lo que la Biblia enseña sobre el arrepentimiento. No seas a un extremo o a otro. Hay que quedar en medio predicando lo que la Biblia dice. Porque hoy el arrepentimiento es lo que pasa cuando aceptamos. Porque cuando somos salvos hemos arrepentido. Porque hemos cambiado de tinieblas a luz. De perdido a salvo. De ídolos a Dios. De vanidades a Dios. De nuestra justicia confiando, soy salvo por lo que hago. No. Cuando aceptamos a Cristo, ya sabemos que somos salvos por su justicia. De ir al infierno a ir al cielo. Pues gracias por mirar. Venga cada semana. Tenemos otro sermón en inglés o español. Dios te bendiga. Gracias.